Recibir el otoño aquí, pues también es algo especial para mí, porque yo empecé a trabajar aquí en otoño, con Mariel, Sí, justamente. sí. En otoño conocí a Manuel Contreras, y ahora en otoño vienes tú, o sea que precioso que estamos, para los que no hayáis visitado la casa antes, en un monumento histórico. Se trata del Palacio de Abrahem Abenteite, secretario personal del rey Alzagal, fue sede de gobierno y es un sitio importante. O sea, me siento muy orgullosa de haberlo rescatado. Es el único que tenemos de la época morisca y espero que paséis una tarde inolvidable. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias y bienvenida, por supuesto. Bueno, pues muy buenas tardes y en primer lugar muchas gracias a María Ángeles Lázaro Gil, la escultora, que ha tenido la gran fortuna de poder habilitar un espacio histórico como es en el que estamos actualmente, ¿no? También quiero agradecer, pues la disponibilidad también del Ayuntamiento este año para con el Otoño Poético Accitano. Quiero agradecer también a Aranzazu, como le digo yo, Arancha, ¿no? Aranzazu García Matías, que va a hacer un par de performances sobre dos de los aforismos que presentamos esta tarde en el libro. Y especialmente muchas gracias, Carmen. Carmen Canet es una poeta y aforista, sobre todo especializada en aforismos, de Granada, que bueno, pues ha tenido la generosidad de acompañarme esta tarde aquí en Guadix y venir desde Granada expresamente para acompañarme, ¿no? Tengo que agradecer mucho a mucha gente, a Rafa, a Fer, a Manuel Bravo, a Dori, que está por allí, a Miguel y a todos los que estáis aquí presentes, que sois todos amigos y queridos, ¿no? Queridos amigos, ¿no? Me ha dado mucha alegría de que esta tarde nos encontremos aquí en el acto de Onda en el Estanque. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la presentación del libro. Bueno, buenas tardes. Feliz de estar aquí en Guadix, en este palacete. Gracias en primer lugar a Carmen Hernández Montalbán por confiar en mí para presentarle este libro. Yo voy a hacer un breve recorrido porque la protagonista es ella, de una lectura muy personal y propia de su Onda en el Estanque. Y bueno, agradecer y estar aquí encantada en este palacete tan precioso, rodeada de arte, rodeada de amigos, rodeada de estas salas que bueno, que van muy en conjunto con la línea identitaria del libro que vamos a presentar en este momento. Y bueno, agradecer a todos los amigos de Carmen. Y por cierto, me he encontrado aquí también algunos amigos, me he encontrado a Antonio Enrique, me he encontrado, aunque no sea amigo, a Custodio Tejada, también compañero de letras. Y bueno, pues nada, encantadísima y agradecida y contenta de estar esta tarde presentando este libro, Ondas en el Estanque. Bueno, pues como digo, prefiero seguir mis notas, porque yo, aunque soy también aforista y escribo corto, sin darme cuenta, luego hablo largo y no es de recibo. Ya decía Pascal que había que escribir y hablar lo más corto posible, porque si no le quitábamos tiempo a la gente. Y ya, si lo decía Pascal, pues tenemos que seguir su sugerencia. Bueno, todos conocéis aquí en Guadix a Carmen Hernández, es decir, es una escritora que tiene varios poemarios, he visto también que tienes algunos libros de relatos con tu hermana Dori, también tienes relatos propios, también tienes microrelatos, y fíjate tú cómo ha sido aunque los poemas son
son muy poéticos y tienen mucho que ver con el aforismo, y luego ha empezado con la novela, que es extensa, del relato, que es menos extenso, el microrrelato, y ha llegado a la concisión y a la precisión que conlleva el aforismo. He visto que también tienes varios premios, y bueno, pues yo creo que vamos a ir directamente, como digo, a una lectura que he hecho personal de este libro. El aforismo, estas ondas en el estanque, a mí me han llevado, ya nada más el título, ya me ha llevado a Montaigne, cuando dice que esta vida es ondulante. Esta vida es ondulante, fluye, pero caes, tropiezas, te vuelves a levantar, y bueno, lo ha recogido con una complicidad en este libro, que se podría llamar un libro estanque, es donde ha podido recoger estas ondas. Para mí ha sido un título significativo, simbólico y metafórico de todas las frases que a continuación aparecen en este volumen. Sus aforismos los recoge en un libro que yo diría singular y único, porque yo conozco pues libros de aforismos que se acompañan con algunas pinturas. Concretamente tengo un libro que lleva collage, pero con collage digitales. Yo creo que es el primer libro que se hace, que ese abrazo entre el pensamiento, que son sus frases, es decir, la literatura, ese abrazo con la ilustración, que es como poesía visual, es decir, se apoyan continuamente. Y bueno, pues coincide que esa conversación que emprenden los 31 aforismos con los 31 collages virtuales o digitales que aparecen en el libro, a veces me he dado cuenta que estas ilustraciones parecen son los espejos. Están leyendo el texto y parece que se está reflejando continuamente. Es decir, que es un libro medido y meditado, y una invitación. El aforismo debe ser dialógico, debe ser conversación, debe estar abierto al lector, en contraposición con el aforismo clásico, que eran unas máximas cerradas, al igual que pueden ser los refranes, en donde es una frase cerrada totalmente. Sin embargo, los aforismos de Carmen tienen uno de los ingredientes importantes que debe tener estas frases, y es que son conversacionales. Encima ella emprende conversación con la ilustración, es decir, pensamiento e ilustración, y luego invitan a que el lector se una a esa conversación. Así he captado yo tus aforismos. Ellos se abrazan, ellos conversan, y luego haces una invitación, porque están abiertos totalmente para que cada lector les pueda dar su porque dan todos que pensar. Nos da alas para imaginar y entrar en esta conversación que se emprende con esta composición poética que ella hace de frase o pensamiento e ilustración. Los temas que sortea el libro pues son los temas universales de la literatura y de la vida, que son los que más trata ella aquí. Es el amor, la vida con sus luces y sus sombras, el miedo, la música, la ignorancia, la verdad, las pequeñas cosas, que ella le llama detalles, entre otros. Tiene un eje identitario a lo largo del libro que recorre todos los aforismos, y es ese anhelo de libertad.
independencia y sueños. Como decía Mario Benedetti, tenemos que creer en la utopía. Entonces aparece sutilmente integrado y he sacado, nada más abrir el libro en el primero, en la página 13, ya aparece este eje de este hilo que tiene que ver con las alas de las personas. Y dice, tómate, ¿me permites que lea algunos? Sí. Tómate un baño de brisa, así espantarás tus miedos, recordando el vuelo de los pájaros. No sientas vergüenza de mostrar tu fragilidad. Los pájaros son frágiles y sin embargo vuelan. Es una constante y está tratando todos los temas, pero ahí aparece. Yo he sacado, he puesto aquí 8, voy a leer 2 o 3 más, no quiero yo hacer mucho spoiler y además quiero que lea ella. Volar nunca ha sido una maniobra fácil, pero hay que seguir intentándolo. Me parecen preciosos. Muchas gracias. No por cortar unas alas, dejan las plumas de volar. Y claro, luego tienen este espejo. Dejar volar a los pájaros del árbol que te habita. Bueno, pues así estas composiciones, como ya he dicho, tienen un hilo conductor, un buscarse en la propia desnudez de donde beber, de donde poder beber. Ofrecen serenidad y a la vez inseguridad, como la vida misma. Esa búsqueda de alas metafóricas para poder volar y respirar mejor en la vida. Son frases instantes cargadas de ética y estética que nos dan que pensar. He cogido cuando venía unos para terminar. Luego voy a hacerle, hemos hablado de que ella va a hacer ahora una lectura y yo luego le voy a hacer unas cuantas preguntas sobre el aforismo y de la creación del libro. Me ha llevado a este aforismo. En la vida y en los libros, pasar páginas es avanzar. Y estos aforismos, en vez de pasar, de hacer pasos, Carmen los eleva y los convierte en vuelos. Los convierte en vuelos. Por eso también esa singularidad de la que yo hablaba. Por eso todo el libro está compuesto por frases ligeras, exentas de grandilocuencia, de retórica, de moralismos, de didactismos, porque ya no corren tiempos para esto. Así que nos invita, con su vuelo suave y esperanzador, que nos detengamos en las cosas cotidianas, en las pequeñas cosas, porque las desatendemos algunas veces en este mundo de prisas y son las interesantes, las importantes, con las que nos tropezamos en la vida, caemos y volvemos a lanzarnos, porque sus aforismos son de carne y hueso, son razón y piel. Bueno, pues con esto, Carmen, Muchísimas gracias. Nos leo unos cuantos Bueno, y yo te hago unas preguntitas. yo, si me lo permite, yo creo que es mejor que yo no lea. Yo creo que es mejor que yo no lea. Yo creo que es mejor que los lectores los lean. Muy bien, muy bien. Y porque esto hay que leerlo con tranquilidad y concentrado y esto da lugar a la reflexión. Entonces, yo creo que los aforismos no se dan para que se puedan leer en una presentación. Pienso yo. Tienen su intimidad, sí. Claro. Tienen su intimidad. Entonces, os diré un poco, es verdad, es cierto, me ha sorprendido mucho que
que hayas notado esto que tiene que ver con los pájaros, con las alas. Es cierto. Y yo, Poner las alas. y yo me he dado cuenta, esto es una cosa providencial, ¿no? Ya casi. Esto es medido y meditado. Yo me he dado cuenta que sí, que una vez que reuní los aforismos que había seleccionado para publicar, pues me di cuenta que en efecto, pues muchos de ellos hacen referencia a los pájaros, al vuelo, a las cualidades del pájaro, ¿no? Y me ha llamado la atención, me he sorprendido a mí misma, porque la verdad es que no lo he hecho de manera intencionada, ¿no? Estos aforismos, pues algunos de ellos tienen ya más de 10 años. Yo lo hice, bueno, pues como hago un poema o como me daba en algún momento por hacer un microrelato, ¿no? Lo iba haciendo, pero también como una forma de reflexionar y pensar para mí misma, en cierto modo, ¿no? Y entonces los que he visto que de alguna manera estaban más cargados de razón, o que la gente se podía identificar más con lo que dicen, pues hice la selección de ellos. Vamos a empezar con una performance de Arantzazu García Matías sobre el aforismo que tenemos aquí detrás, que no sé si sale, pero el aforismo es: como la lluvia de primavera, la verdad camina junto a la luz. Entonces, os voy a pedir a alguien que apague las luces. ¿No? Sí. Vale.
pues estábamos también hablando, bueno, decía Carmen antes, este diálogo que había entre los aforismos y los collages. Pues vemos los vasos comunicantes de las disciplinas, las distintas disciplinas artísticas. Yo creo que con todas se puede dialogar. Con todas se puede dialogar, fíjate, el ejemplo de lo que es el baile, esta performance y tal. Lo que se me ha olvidado es hablar, comentar el prólogo que te ha hecho el aforista José Luis Morante. Ah, sí. Es un prólogo muy breve, pero muy hermoso. Muy hermoso. Y en donde capta el aforismo, tiene esa conexión entre la filosofía y la poesía. Es una mezcla de los dos. Y él lo ha tildado que tu aforismo, de todas formas, el aforismo contemporáneo tiende a que sean poéticos. Y tu aforismo ahí es poético. Sí, yo tengo que agradecer al profesor Morante, José Luis Morante, por este prólogo, que además, aunque es breve, como tú has dicho, es un prólogo muy instructivo en cuanto a aprender un poco cómo funciona el mecanismo del aforismo. Y es cierto que los aforismos empezaron ya hace muchísimos siglos. Ahí tenemos a Hipócrates, ¿no?, que ya tenía sus sentencias, que eran sentencias que no tenían nada que ver con la poesía, pero que eran sentencias acertadas, que encerraban una sabiduría, ¿no? Y que con el tiempo, claro, con el avance del tiempo se ha visto como los aforismos han evolucionado. Ya no son sentencias tan cerradas y que contienen una verdad tan rotunda, porque es verdad que no. Se han mezclado más con la poesía. Se recurre a las metáforas. Ahí dentro del libro hay algunos aforismos que son más reflexivos. A ver, voy a buscar, por ejemplo, este es muy reflexivo y no utiliza muchas imágenes poéticas, pero ya el elemento que se sirve, que es el pájaro, ya resulta poético, ¿no? Dice: no sientas vergüenza de mostrar tu fragilidad. Los pájaros son frágiles y sin embargo vuelan. Digamos que aquí no hay ninguna imagen poética, ninguna metáfora, pero llevan a una reflexión, ¿no?, que puede ser, que está cargada de verdad, ¿no? Claro, sí, que el aforismo en el fondo y en la forma tiene que dar que pensar. Si un aforismo no da que pensar, es una trivialidad, o esos tweets que se ponen por ahí. Es decir, porque nosotros los que escribimos aforismos nos tropezamos por la calle. Los aforismos están en nuestra vida cotidiana. Viendo una película, hablando con amigos, paseando por la calle, nos los encontramos y tienen que dar que pensar. Y la diferencia, como tú bien has dicho, que un género tan en el origen de las civilizaciones, tanto orientales como occidentales, que haya estado, sin embargo, está viviendo actualmente, desde la segunda decena del siglo XXI, está viviendo una época feliz. ¿Qué ha pasado? Pues que los aforismos van y vienen. Hay épocas más florecientes y épocas menos florecientes, pero en todas las épocas ha habido, porque en el siglo XX, fíjate, tenemos Juan Ramón Jiménez, que se reconoce como poeta, pero tiene el mismo nivel y cuantía de obra que de aforismos. Está José Bergamín, Gregorio Gómez de la Serna, el mismo Antonio Machado con sus proverbios, Unamuno. Es decir, que tenemos una... yo en estudios que he hecho, los aforismos aparecen en épocas de crisis. Parece, porque como son ligeros, y en el siglo XX no ha habido, y en el siglo XXI ahora, bueno, pues ha vuelto a resurgir, y de hecho, bueno, pues se han creado hasta premios literarios de aforismo. Y lo que tú has dicho, la diferencia que hay entre el aforismo actual, porque los tiempos no corren tiempos ahora ni para moralismos, ni para didactismo, ni a darnos lecciones de nada. Pero el aforismo, si tiene oficio, tiene que dar que pensar. Por eso lo que tú has dicho se debe de leer en la intimidad. Y si se lee en público, hay que darle mucho margen, mucho aire entre uno y otro, porque si no, no se capta
Pues sí. No se capta. Y libros que se leen distintos, porque el aforismo no es un libro que pegas pum, 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 sino es un libro que te lee unos cuantos, Sí, que vuelve de a las ellos dejas, después. es de mesita de noche, de mesita de camilla. Son... Pues Yo sí. yo te quería preguntar una cosa. Vamos a la pregunta. Como escritora, con esos temas que ya, con esos géneros, perdón, que ya has escrito novelas y relatos y poesía, ¿cómo has llegado tú al aforismo? Ha sido de una manera inconsciente, la verdad, porque yo recuerdo de leer a Karl Gibran, ¿eh? Cuando era muy joven, ¿no? Leí un libro de Karl Gibran que tenía poesía, pero también tenía frases breves y que me maravillaban, me encantaban, ¿no? Esas frases, ¿no? Porque te daban mucho que pensar. Por ejemplo, una de las frases que recuerdo mucho de ese libro que leí es ¿dónde estás, fruto? Dice, estoy en tu corazón, flor. Y me pareció tan hermoso, tan bonito, ¿no? Nunca había pensado en hacer un libro de aforismos, que han sido reflexiones que he ido haciendo a lo largo del tiempo y al final, es verdad, es cierto que he visto que se han publicado libros de aforismos. Digo, pues yo estaré haciendo ese tipo de escritos, ¿no? También. Pues voy a publicar lo que yo he escrito sobre eso, ¿no? Pero que tampoco ha sido una intención mía desde el principio, que no he dicho como en otros libros, como un poemario, por ejemplo, que va sobre la pintura universal, ¿no? Pues digo, pues voy a hacer poemas que vayan analizando los cuadros de alguna manera o que establezcan un diálogo entre la pintura y la poesía. Y eso ya sí es un propósito, ¿no? O voy a escribir una novela sobre tal cosa, una novela histórica sobre tal tema. Pues ya tienes ahí un propósito de libro que ya te marca una ruta. Pero en este caso ha surgido de una forma natural y lo he reunido. Yo he intentado experimentar con todas las formas de escritura porque pienso que todavía estoy en el camino del aprendizaje, como todos los escritores, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo 2 novelas. No se puede decir que yo sea una novelista porque tengo 2 novelas, ¿no? Y cada género tiene su misterio. En lo que me siento más segura, siempre me he sentido más segura, es en el relato. Siempre me he sentido más segura en ese género. Y empecé con la poesía. Yo pienso que como casi todos los escritores empiezan con la poesía, ¿no? La poesía es, digamos, la forma que nos expresamos cuando estamos enamorados, que empieza así como una cosa de tonteo, ¿no? Y así empecé yo, ¿eh? Pero luego pues he sentido la necesidad de experimentar con otras. Y sí es verdad que a mí siempre me ha interesado mucho el diálogo entre las artes visuales y la literatura. Ya lo puse en práctica en mi libro Historias para leer con lupa, que eran microrelatos con pinturas. Lo hiciste con un pintor. Con un pintor francés. Sí. Otro de los libros fue Armarias, que publicó junto con mi hermana y un periodista del Ideal que se llama Jorge Pastor. Hicimos entre fotografía y poesía establecimos un diálogo que lo que tiene de bueno es que, por ejemplo, los aforismos y los collages que yo he hecho en este libro funcionan de forma autónoma, es decir, que no hace falta que tú leas el aforismo para entender la pintura. Tú puedes obtener una reflexión de la pintura diferente a la que tiene el aforismo. Pero es lo que a mí me ha sugerido el aforismo, eso sí es cierto, ¿no? Y también en Versos sobre lienzo, que es un poemario que tengo sobre cuadros universales, pues también se establece ese diálogo entre las dos disciplinas. Y eso me interesa muchísimo, ¿no? Claro, si es en el aforismo, ahora estaba un amigo leyendo un aforismo y le ha dado una lectura que no la había escuchado en otras personas. Es decir, ahí está el oficio. Los aforismos están abiertos porque los escribimos los escritores, pero los terminan los lectores, porque lo más importante de la literatura es el lector, ese distanciamiento, es decir, que entre la obra y el espectador, el lector. Claro. Y bueno, pues por eso es tan interesante
que haya lecturas diferentes ante un mismo texto. Bueno, otra pregunta que te quería hacer, como estábamos hablando de tú que has escrito novelas, para escribir novelas, para escribir relatos, me gustaría saber qué disciplina has seguido tú para los aforismos, porque yo personalmente lo veo muy distinto, y a lo mejor tú no Sí, lo ves muy distinto, ¿verdad? Sí. Ay, pues me encantaría que nos lo contaras. Pues en principio es la reflexión. En principio ha sido una reflexión que en momentos claves de mi vida pues me han surgido esas reflexiones, ¿no? Y la he ido apuntando, y luego pues he intentado hacerlas pues con algún componente poético, ¿no? Porque pienso que para que sea, porque el arte es eso, el arte tiene que expresar un contenido, pero también tiene que expresarse de forma bella, ¿no? Claro. Entonces, pues he experimentado con eso. Estas reflexiones que me vienen, ¿cómo las puedo transformar en poesía? Y que al mismo tiempo no se encripten, que la gente les resulte difíciles de entender, ¿no? Y de ahí pues lo he construido. Y leyendo mucho, por ejemplo, últimamente he leído también algún libro de Andrés Trapiello, que me sorprende muchísimo, me sorprende mucho ese autor. No me gusta Andrés Trapiello con las cosas que dice, como persona. Y como novelista un poco inquietante. Sí, pero me gusta. A mí también. Es un gran escritor. Hay que reconocer que es un gran escritor este hombre. Te iba yo a preguntar de tus referentes clásicos como contemporáneos. Pues mira, uno de ellos, como he dicho, es Karl Gibran, Antonio Machado también, Juan Ramón Jiménez también, porque Antonio Machado, aunque lo entiendes como poema, lo lees como poema, pero te das cuenta que tiene frases cortísimas, o digamos... El libro de los proverbios son de los proverbios de Antonio Machado. Sí, y en Juan de Mairena y son frases. Sí, breves. Muy por breve. ejemplo, las de Juan Ramón Jiménez pues están cargadas de poesía. Sí, son muy líricos. Claro. Entonces se nota ahí el pozo que tiene como poeta. Es que generalmente la mayoría de los aforistas son poetas. Por eso hay unos aforistas más poéticos, como dice José Luis Morante, te dice a ti, y otros pues que juegan con la filosofía y con la literatura, porque como tú has dicho, la forma es fundamental, porque tú puedes expresar un contenido que tenga una profundidad, pero luego tienes el bagaje de darle una forma. La forma que se exprese de la forma forma bella. es fundamental, pues como las formas son fundamentales en la educación de las personas. Es decir, que puedes tener un contenido, pero luego puedes tener un buen contenido, pero luego no tienes la forma. Yo tengo por ahí un aforismo que dice: las formas no hay que guardarlas, las formas hay que mostrarlas. Cuando escribes los aforismos, ¿lo vas guardando? ¿Tienes libretitas o cómo lo...? Sí, hay un blog que me regaló mi hermana en la Navidad, que es muy bonito. Tiene muchas mariposas y así muy japonés, ¿no? Precioso, ¿no? Bueno, me ha regalado muchos cuadernos porque ella hace cuadernos artesanales también, ¿no? Y ahí he ido pegándolas, lo he recortado porque no me gusta cómo escribo yo mi letra, mi ortografía, o sea, mi caligrafía no me gusta nada. De hecho, cambio mucho. Tan pronto escribo redondo como escribo inclinado. Y eso también depende un poco del estado de ánimo que tenga, ¿no? Pero no me gusta... que nos vamos afilando un poco. Con la edad nos salen los colmillos y ya pues... Pero no me gusta mi caligrafía, entonces lo que hago es que la escribo en el ordenador, luego lo imprimo, lo recorto y los pegaba en el libro en el blog que me regaló mi hermana, ¿no? Y ahí lo iba guardando, digo, bueno, luego de esto a ver cuáles pueden servir, ¿no? Para publicar. Sí. Y así lo hago. No tengo nada más que esto de aforismo. El haiku no me he atrevido con él porque no es fácil, no es nada fácil. Bueno, no es por nada, pero cuando hay más precisión y más concisión es muy difícil.
porque yo no sé si te pasa a ti, cuando apuntas una idea que te ha venido y la apuntas, a lo mejor te han salido 2 o 3 líneas, Sí. y luego dices tú, en menos de 2, porque si no, no es... Y entonces a pulir, a pulir, a pulir, a pulir, y tirar, como yo digo, al limbo de los injustos, la Sí. mayoría. Lo que pasa, sí que he probado a escribir algunos haikus, pero los haikus, bueno, hay que decir que el año pasado tuvimos un taller de haiku, que vino una chica de Albacete a impartirlo, y claro, ella era muy purista, porque tenía mucho en cuenta la filosofía japonesa, en contraposición a nuestra filosofía, que no tiene nada que ver. Entonces, yo cuando hacía haiku muy poético, y la poesía no cabe en el haiku. No cabe. No puedes tener imágenes poéticas en el haiku, porque en el haiku lo que hay simplemente es contemplación y observación, ¿no? y expresión. Pero no cabe la poesía. Y luego también tienes que estar sujeto a una medida, porque como son 3 versitos, uno de 5 sílabas, otro de 7 y otro de 5, porque aquí es una idea en una línea, y cuanto más pequeña sea, más breve, pues es más trabajado lo tienes. Que escribir corto no es nada sencillo. No es nada sencillo. Esa capacidad que tienes que tener de abstracción para los textos breves, como pueden ser el microrrelato, la poesía, el haiku, el aforismo, ¿no? Tienes que tener una capacidad de abstracción que no es fácil, ¿no? Aunque parezca, mira, bueno, estos son 31 frases aquí escritas, que esto no tiene importancia, ¿no? Pues llevan su tiempo llevan su tiempo. Entonces, no es fácil escribir cosas breves. La brevedad no es sencilla. Claro que es fácil. Tú puedes escribir una frase, pero eso no le puedes llamar poesía o le puedes llamar aforismo. Claro. Porque no todo entra. Claro, exacto. No todo cabe. A mí me gustaría que invitáramos al público, que nos preguntaran. Yo aquí el plural de modestia. Sí, sino que ella es la protagonista. A ella también, porque ella es la protagonista. Tenemos la oportunidad de tener a Carmen, que es una bueno, que invitarlos a que se metieran en nuestra conversación sobre, bueno, pues este mundo de la concisión, de lo breve, del haiku, tanto del aforismo como los refranes. Por allí creo que hay un montón de cosas. Venga. Yo soy hiperactiva, creo, ¿eh? Creo que, y hay veces que me han dicho, tú tienes que parar porque un día te va a dar algo, ¿no? Sí, soy hiperactiva yo. Creo que sí, que lo soy. Y tengo que frenarme un poco. Pero si no hago estas cosas, lo que es escribir, que bueno, mi trabajo me encanta. Y sobre mi trabajo también ocupo tiempo fuera de mi trabajo. Pero si no hago estas cosas, que son las que a mí me dan son proyectos ilusionantes, la vidilla, ¿no? Pues no me sentiría realizada. Y entonces, pues, claro, tengo que hacer todas esas cosas, aparte de de todas las cosas que hacen todos los mortales, como es cocinar, la lavadora, todo eso, ¿no? Pero si no hago estas cosas, pues... Y además me he acostumbrado ya y siempre estoy con la cabeza activa, ¿no? Porque esto es como todo, es como... hay que ponerse a escribir para escribir. Si no te pones a escribir, al principio, cuando ya llevas mucho tiempo sin escribir, digamos que te bloqueas y no fluye, ¿no? Entonces hay que ponerse, ¿no? Sí. Y cuando ya estás preparada para crear cosas, pues digamos que el cerebro ya funciona de alguna manera automáticamente, ¿no? Se reproduce, ¿no? Las neuronas se reproducen, se multiplican. De todas formas, es que la escritura, y en especial el aforismo, es que leer y escribir es muy terapéutico. Yo pienso que cada uno se busca dentro de su mundo, se busca su equilibrio en alguna cosa, su hobby, y pienso que este oficio
de buscarse el tiempo para escribir, no es que se busque, es que se necesita. Exacto. Hay días que no, y hay días que sí. Y es muy terapéutico. El psiquiatra Carlos Castilla del Pino comentaba que, por cierto, luego cuando murió tiene un libro póstumo de aforismos buenísimo que se llama Aflorismo, donde afloran las cosas de las conversaciones que tenía con sus pacientes. Y ese origen terapéutico decía que eran más interesantes los libros de aforismos que los libros de autoayuda. Sí. Porque claro, el aforismo es con lo que te tropiezas diariamente, con las cosas que escuchas. Si estás viendo una peli, una serie, si estás vas por la calle y ves a un matrimonio que se van peleando y van cogidos del brazo y dices tú, esos matrimonios que van cogidos del brazo para no caerse del todo y por como de la que estamos, es decir, te da ya. Y pienso que los aforismos son muy terapéuticos y la literatura también es que es muy terapéutica. Es decir, cuando te pones a leer una novela, te evades, te metes, siempre encuentras algún personaje, porque si es buena la novela, si no es buena la novela, no te encuentras ningún personaje que te identifiques. Claro. Te identifiques con esas fragilidades, con ese tipo de cosas que te ayudan a tú a salir y dices tú, pero si estos personajes débiles lo que hacen es que te hacen a ti más fuerte. Claro. Y entonces, pues eso es una de las características de la literatura. La lectura es que es terapéutica. Por eso los que leemos, pues a lo mejor estamos muy locos, pero tenemos ahí la cultura y la locura más mezcladas. Sí. Pienso que la literatura abrir un libro es como mirarte a un espejo. Y además, cada persona que abre el libro, que es diferente, encontrará una correspondencia con lo que está leyendo diferente, ¿no? Porque al fin y al cabo todos somos, pues eso, humanos, y los libros están llenos de humanidad y llenos de vida y de experiencia, ¿no? Y entonces pues nos sentimos reconfortados de alguna manera al encontrar que el pensamiento de otras personas se corresponde o nos ayuda o nos apoyamos en eso de alguna manera. Por eso es terapéutico. Claro. Porque es una compañía. Nos reconocemos en eso. Vamos ahora con la segunda performance sobre otro de los aforismos, y yo creo que con esto ya, si no hay más preguntas, pues terminamos, ¿vale? Sí, la verdad que es un privilegio, ¿no? María Ángeles siempre
pues su faceta de artista, que lo es, y es un artista bastante grande, ¿no? Vaya. Pues nos reúne, en este caso nos está reuniendo a la gente a sus amigos y a la gente que quiere exponer o que quiere expresar. Y eso pues se agradece. Muchas gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más.